Pues ya continuando con lo que es este proceso del manejo de las exacerbaciones de POC, vamos a ver los tratamientos coadyuvantes que son apropiados o ayudan a un mejoramiento de todas esas condiciones que puede tener este paciente, entre las cuales tenemos un apropiado balance de líquidos, un tratamiento de las comorbilidades que están acompañando a esta patología, una restricción obviamente al consumo de cigarrillo. Hay que tener muy en cuenta los aspectos nutricionales del paciente. Ya sabemos que un paciente desnutrido puede tener más probabilidades de generar infecciones o tener otros procesos, otras complicaciones, y otros fármacos como anticoagulantes. ¿Qué papel juega entonces en las exacerbaciones la oxigenoterapia? Como ya vimos antes, la oxigenoterapia es un tratamiento fundamental y una herramienta que debe tenerse muy en cuenta en el tratamiento del EPOC. Entonces, como ya sabemos, es un componente fundamental en el tratamiento hospitalario de una exacerbación, aunque a veces la oxigenoterapia también puede darse a nivel domiciliario. El oxígeno suplementario debe ser dado para mejorar la hipoxemia, ese es el principal objetivo, en casos de saturación de oxígeno de entre 82 y 92%, o cuando esta saturación está por debajo del 88%, o cuando está por debajo de estos límites. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Una vez empezamos a dar esta oxigenoterapia, hay que ver qué respuesta orgánica se está dando a este flujo externo de aire. Se deben observar los gases arteriales cada 30-60 minutos para revisar si hay una oxigenación satisfactoria, sin retención de dióxido de carbono o sin la presencia de acidosis. Como dato general, los dispositivos de flujo alto proporcionan un control más preciso que las cánulas nasales, pero son menos toleradas por los pacientes. Entonces tiene sus pros y sus contras cada uno de los métodos en los cuales se proporciona la oxigenoterapia. Además de la oxigenoterapia, hay que tener en cuenta también un soporte ventilatorio mecánico en pacientes que lo requieran, o en pacientes que necesitan una admisión inmediata a la UCI debido a su condición altamente deteriorada y la necesidad de tratamientos especiales. Por lo tanto, la ventilación respiratoria en exacerbaciones puede ser provista de una manera no invasiva, como es el caso de la máscara nasal, o invasivamente por un tubo orotraqueal o por traqueostomía si es requerido. Y para tener en cuenta este detalle, los estimulantes respiratorios no son recomendados en este tipo de falla aguda cuando se tienen estas otras herramientas. La ventilación mecánica no invasiva, ¿qué ventajas nos trae terapéuticamente hablando? Se ha encontrado que hay una tasa del 80 al 85% en la corrección de toda esta sintomatología, un mejoramiento de la acidosis respiratoria, una disminución del ritmo respiratorio, una disminución del riesgo de neumonía asociada a otros procedimientos, otros métodos u otros utensilios más invasivos. También la ventilación mecánica no invasiva está reduciendo el tiempo de estado en el hospital y disminuye las tasas de mortalidad asociada a la intubación. Además de la ventilación mecánica no invasiva, tenemos la ventilación mecánica invasiva, la cual es una alternativa a la VNI o ventilación mecánica no invasiva cuando ya no se está respondiendo a estos métodos, o en resumidas cuentas también se ha demostrado que se pueden tratar casos de estas complicaciones respiratorias sin necesidad de utilizar métodos ventilatorios invasivos, como es este caso. Por lo tanto, se usan solo cuando sean estrictamente necesarios. De resto, podemos usar la ventilación mecánica no invasiva gracias al balance entre pros y contras, ventajas y desventajas que este tiene. ¿Qué desventajas tiene la respiración mecánica en general? O la invasiva. En este caso se puede asociar a neumonías relacionadas con el soporte ventilatorio, pues ya sabemos que estos dispositivos que se internan por las vías respiratorias superiores generan una vía de acceso a múltiples microorganismos que se pueden adherir a la superficie de estos conductos que proveen aire. Estas neumonías también nos pueden exponer a organismos que son multiresistentes, que están en los ambientes hospitalarios y que han estado siendo estimulados a múltiples fármacos y que en caso de generar una infección, entonces ya estamos hablando de mayor complicación a la hora de generar un tratamiento antibiótico. Y un barotrauma o barotraumatismos
que ya sabemos que se pueden dar por las diferencias de presión o de flujo que pueden tener estos dispositivos y que pueden generar ciertos percances a nivel de las vías respiratorias. ¿Cuándo estamos indicando entonces nosotros una ventilación mecánica no invasiva? Debe cumplir entonces por lo menos uno de los siguientes criterios. Debe haber acidez respiratoria, debe tener una disnea severa con signos de fatiga muscular e incremento del trabajo respiratorio o ambas. Debe hacer uso de músculos accesorios, se debe apreciar retracción de los espacios intercostales. Si cumple con alguna de estas, se recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva. Pero esos pacientes que requieren de este tratamiento especial necesitan ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, y para esto también tenemos ciertos criterios de admisión, entre los cuales tenemos que, en el caso concreto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que tenga una disnea severa, que sea irresponsiva o que no responda a tratamientos, que tengamos un paciente en estado de letargo, confusión, un incremento de la hipoxemia por debajo con un pH de 7.25 o una presión de menos de 40 milímetros de mercurio sin respuesta al oxígeno suplementado por la ventilación mecánica no invasiva, que se puede dar en un ambiente ya más domiciliario o menos de menor especialidad como es el ambiente de la UCI. Que necesite esa ventilación mecánica porque puede haber un compromiso neuromuscular que afecte la función respiratoria autónoma o que tenga una inestabilidad hemodinámica. ¿Cuándo estamos indicando nosotros una ventilación mecánica invasiva? Como ya nos dimos cuenta, la ventilación mecánica invasiva trae ciertos riesgos, como es el hecho de poder presentar infecciones nosocomiales asociadas a estos dispositivos, pero hay ocasiones en las cuales sí se indica esta ventilación mecánica invasiva y los siguientes criterios son los cuales la pueden indicar. Es un paciente que no tolera la ventilación mecánica no invasiva, es un paciente que presenta fallas respiratorias con pérdida de su conciencia, con agitación psicomotora o un paciente que esté en estado de sedación o una agitación psicomotora controlada con esta sedación, una inhabilidad persistente para remover las secreciones respiratorias en hipersecreciones o en hiperproducciones mucosas derivadas o secundarias a cualquier complicación que podamos estar presentando aquí, una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto, una inestabilidad hemodinámica severa, arritmias ventriculares severas o una hipoxemia que sea incompatible o ponga en riesgo la vida del paciente. Una vez suministramos todos estos métodos o procesos terapéuticos, como son la oxigenoterapia, los tratamientos coadyuvantes o la ventilación mecánica, ya podemos ver si este paciente está respondiendo bien, podemos darlo de alta. ¿Y cuándo vamos a dar de alta o qué criterios debemos tener en cuenta para dar de alta a un paciente? Y posteriormente hacer un proceso de seguimiento. Entonces, ¿cuáles son los criterios para dar de alta? Bueno, un paciente que pueda usar beta-2 agonistas de acción prolongadas o antimuscarínicos de acción prolongadas más corticosteroides inhalados sin mayor problema, que los pueda tolerar, que esté respondiendo bien a ese tratamiento y que ya pueda tener una terapia más domiciliaria con estos medicamentos. Cuando los beta-agonistas de acción corta no son requeridos por frecuencias o periodos mayores a 4 horas. Cuando este paciente puede caminar por la habitación sin tener ataques o exacerbaciones o procesos de disnea severa, cuando el paciente es capaz de comer y dormir sin disnea, cuando ha estado clínicamente estable en todas sus condiciones en las últimas 12 a 24 horas, cuando los gases arteriales se han presentado estables en las últimas 12 o 24 horas y cuando las personas que están al tanto del cuidado del paciente o el mismo paciente conoce bien o tiene conocimiento de la posología, de la dosificación y los cuidados que debe tener a nivel de su casa o a nivel de su hogar. ¿Qué debemos decirle a este paciente una vez le demos de alta? ¿Cómo puede prevenir estas exacerbaciones? Fundamental reiterar
que cese con el consumo de cigarrillos. También es muy importante que estos pacientes tengan en cuenta que ciertas exacerbaciones son secundarias a procesos infecciosos y una vacunación contra la influenza podría disminuir la susceptibilidad a infecciones por estos tipos de virus y por ende podría disminuir el riesgo de exacerbaciones. Que esté muy bien al tanto del uso adecuado de terapias inhaladoras y que esté sujeto a un tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada. Este paciente también debe ser aconsejado de mantener una actividad física constante y a reducir en lo posible la ansiedad y la depresión, ya que sabemos son comorbilidades comunes en el EPOC. Y ya este paciente, una vez es dado de alta y llega a la casa, debe saber cómo debe haber un manejo adecuado de estas exacerbaciones. Tenemos entonces un detalle muy importante, que el riesgo de morir por una exacerbación de EPOC está relacionada con el desarrollo de acidosis, comorbilidades y la necesidad de un soporte ventilatorio, el cual no es muy común en los hogares. Y también es muy importante tener en cuenta que el cuidado brindado por las visitas de las enfermeras o de el personal de la salud que esté al tanto de estas personas que administren oxigenoterapia casera puede disminuir considerablemente la tasa de hospitalizaciones en pacientes que no presentan complicaciones muy graves o que están teniendo ya un cuidado más a nivel de su casa. Muchas gracias.